Buenos días con todos. Gracias por darse un tiempo y acompañarnos. Vamos a empezar este segundo webinar de la serie 27.000. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un segundo concepto que es clave dentro de toda la familia de normas de sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora vamos a hablar un poco sobre riesgo. ¿Ok? Y el título de esta segunda sesión es Gestión del riesgo como motor de decisiones de seguridad. Em, Como habíamos mencionado, la norma 27.000 es un ¿no? No es una norma específica de aspectos técnicos, sino es más una norma que introduce al lector en, digamos, el entendimiento de los sistemas de gestión de seguridad de la información bajo los requisitos de 27.001. En ese orden de ideas, plantea también un conjunto de términos y conceptos. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de un segundo concepto que es fundamental para todo lo que es seguridad de la información y es el riesgo. ¿Ok? Pero aquí tenemos que ver que el riesgo es un componente fundamental, ¿ok? Pero no es el problema. ¿Por qué? Porque un riesgo es algo que pueda pasar, no es algo que está pasando. ¿Ok? Eh, Desde el punto de vista de la alta dirección, ¿ok? El riesgo no es el problema en sí, ¿no? Sino que el problema es tomar las decisiones clave sin comprender el riesgo. Es decir, que el riesgo es un instrumento para la toma de decisiones, ¿ok? Y el riesgo es un instrumento para la gobernanza en particular, ¿ok? Vamos a explicar un poco esta lógica, ¿ok? Em, para qué, digamos, qué significa el riesgo según la ISO 27000. Y tiene, digamos, el alineamiento con la norma de gestión de riesgo, la ISO 31000, donde nos va a decir que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Ok? Por lo tanto, para poder entender el riesgo necesitamos iniciar por algo y es los objetivos. ¿Ok? Sin objetivos no hay, digamos, cómo identificar o cómo reconocer los riesgos. ¿Por qué? Porque básicamente la lógica es que el riesgo corresponde a la falta de información, la falta de datos, que considera que se convierte en incertidumbre y que puede afectar lo que planeemos, planifiquemos o hagamos para alcanzar un objetivo. En ese orden de ideas, el riesgo es lo que puede ayudar o posibilitar o dificultar el logro de un determinado objetivo. ¿Ok? Entonces, empezando por esta primera idea, también entendamos que a veces por la práctica, ¿no? El concepto de riesgo se ha manipulado, se ha, digamos, mal interpretado, confundido. ¿Ok? Usualmente cuando hablamos de riesgo, usualmente lo vinculamos o hablamos de la amenaza o la vulnerabilidad o la probabilidad o el incidente en sí, pero muchas veces no nos enfocamos específicamente en el riesgo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo ponemos riesgo como robo de algo, por ejemplo, robo de una laptop, robo de una computadora. En sí, ese hecho, ¿ok? No necesariamente es el riesgo, sino es la amenaza. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque eso es, digamos, una acción, algo que sucede, que podría ser incluso el incidente, que sería ¿cuál fue el incidente? Porque robaron una laptop, ¿no? O una computadora. ¿Ok? Pero el riesgo debe tener estas características de probabilidad y consecuencia. La consecuencia sería, por ejemplo, el robo, o mejor dicho, la divulgación no autorizada de información clave para la organización, ¿no? Producida por el robo, ¿no? De una laptop o de un componente un componente que almacena información importante. ¿Ok? En ese orden de ideas, también incorporar en la redacción la probabilidad, es alta probabilidad, baja probabilidad, o la posibilidad de que se pueda realizar o materializar esa acción. Entonces, la idea es que entendamos que el riesgo
¿no? Es, digamos, esta posibilidad real de que un evento afecte el logro de un objetivo. Para eso es que entendemos esto a alto nivel. Por supuesto, al ya aterrizar este concepto en aspectos operacionales más específicos, es que podemos darle a esto una mayor precisión para identificar exactamente cuál es el motivo, la causa y poder abordarlo. Pero desde el punto de vista más estratégico, desde el punto de vista conceptual más amplio, tenemos que entender que un riesgo no es algo que está sucediendo, es algo que puede suceder. ¿Y por qué nos interesa? No nos interesa porque sea un riesgo en sí, sino porque nos va a afectar algo que estamos buscando, que es un objetivo, una meta. ¿Ok? Mientras más grave, o mejor dicho, más relevante es el objetivo, el riesgo es más crítico, ¿ok? Nos hace perder más, ¿ok? Entender también que bajo esa lógica la afectación hacia un objetivo puede ser, como ya mencioné, negativa o positiva. Y eso lo vamos a explicar en unos minutos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo impacta en las decisiones de una organización el riesgo? ¿Ok? Y como ya habíamos mencionado también, que las decisiones de negocio son las que van a determinar el norte de las actividades que hace la organización. ¿Por qué? Porque tiene objetivos de negocio y lo que busca es alcanzar esos objetivos de negocio. ¿Ok? Por eso ya se hacen inversiones, por eso se invierte en un local, en personal, en infraestructura, ¿no? En conectividad, en, en computadoras, laptops, tablets, para que el personal pueda realizar su trabajo y así alcanzar los objetivos, ¿no? En este caso, pueden ser objetivos eh, financieros, objetivos vinculados a alguna responsabilidad eh, operativa o alguna responsabilidad hacia el cumplimiento de algún derecho fundamental, etcétera. ¿Ok? Eso va a depender del tipo de objetivo que abordemos. Un segundo, por favor. Ok. Un segundo. Bien. En ese orden de ideas, ¿qué decisiones, por ejemplo, podríamos estar vinculando? Por ejemplo, aceptamos este proveedor, ¿no? Implementamos inteligencia artificial, invertimos en respaldo de la información, migramos a la nube. Son, digamos, decisiones que una organización puede empezar a tomar o que ya tuvo. ¿Ok? En sí, las decisiones no son, digamos, el riesgo o la consecuencia o el objetivo, sino son preguntas sobre algo que puedas o no hacer para alcanzar tu objetivo. En ese orden de ideas, lo que necesitas es tener la información clave, relevante, para que esas decisiones puedan ser tomadas de la mejor manera, puedan ser las mejores decisiones a ser tomadas. ¿Ok? Y para eso necesitamos saber qué pasa si sí tomo la decisión y qué pasa si no tomo la decisión. ¿Ok? Y eso de ahí es donde nos ayuda el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el efecto de la incertidumbre sobre la decisión a tomar? ¿Ok? En ese orden de ideas tenemos que ver qué tanto afecta al objetivo el hecho de que podamos tomar la decisión, es decir, afirmativamente o negativamente. ¿Ok? Em, Como acabo de mencionar, la lógica es gestionar la incertidumbre para alcanzar el objetivo perdón, el logro de los objetivos organizacionales. Y esto puede, digamos, aplicarse a objetivos de todo nivel dentro de la organización, desde objetivos muy operativos, operacionales, objetivos de gestión, hasta objetivos o, digamos,
de negocio, ¿no? De los objetivos organizacionales corresponden a objetivos dentro de toda la organización. Y dependiendo del nivel, la pérdida o el impacto va a ser mayor. Por lo tanto, mientras más alta es la decisión a tomar, o mejor dicho, mientras la decisión está en un nivel más alto jerárquicamente entre la organización, la consecuencia puede ser más significativa porque va a cubrir mayor, digamos, mayor espectro dentro de las consecuencias o del impacto que va a tener esta, esta consecuencia que estamos tratando de evitar o que tratamos de conseguir. Como dije, puede ser positiva o negativa la variabilidad. Perdón. ¿Ok? Para actualizarnos un poco, ¿no? En 2026 tenemos múltiples tendencias. Eh, Vamos a encontrar que hay cierta similitud con algunos aspectos que tomamos en el webinar pasado, y esto es porque esto es una serie, ¿ok? O sea, vamos a seguir una misma línea, vamos digamos, a diferir en algunas cosas entre sesiones, pero básicamente eh, los elementos clave van a ser muy similares. ¿Ok? ¿De qué tendencias actuales tenemos? Hoy tenemos que todas las organizaciones a nivel global están abordando los temas de inteligencia artificial. Un segundo, por favor. Perdón, tenemos tendencias actuales como inteligencia artificial, las amenazas del ransomware, ¿no? El riesgo geopolítico, eh, problemas en la cadena de suministro. Tenemos también los temas vinculados a la identidad digital y, por supuesto, el tema de cloud computing y la creciente dependencia tecnológica. ¿Ok? Mm. Pero ninguno de estos es en sí un problema, sino son tendencias que la organización puede decidir si va a abordar o no va a utilizar. ¿Ok? En ese orden de ideas, volvemos a esta diapositiva que es las decisiones. ¿Ok? El riesgo nos va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas. El problema no son, digamos, estas tendencias, ¿no? O las vulnerabilidades que tiene. El problema es la incertidumbre que genera, ¿ok? La falta de información. Muchas organizaciones han tomado decisiones sin la información adecuada. Por ejemplo, en muchas organizaciones tomaron la decisión de migrar a la nube en la época de pandemia, pero sin conocer exactamente el valor que corresponde a esta, digamos, a esta tendencia de cloud computing. ¿Ok? Eso significa que solo vieron infraestructura como servicios y pasaron toda su infraestructura física a infraestructura en la nube. Y luego se dieron cuenta que salía costoso y no entendían por qué se decía que la nube ahorraba costos, daba mayores ventajas. Y es que no aprovecharon los otros elementos como infraestructura o plataforma como servicio. Y tenían costos que estaban, digamos, no errados, sino que la decisión estaba errada, lo que daba como consecuencia costos más altos de los que deberían, digamos, tener si hubieran tenido una estrategia adecuada para la migración en la nube y aprovechar toda la potencialidad y las ventajas de un ahorro de costos de la nube. ¿Ok? Y eso es importante que lo entendamos, ¿no? El problema no son las amenazas o los riesgos, sino el problema es la incertidumbre en sí, que es la que va a generar el riesgo. ¿Ok? Y como ya mencioné, el efecto de la incertidumbre puede ser positivo o negativo. ¿Ok? Y eso nos lleva a que esto en muchos sistemas de gestión eh, se ha
generalizado por la ventaja que significa para la toma de decisiones. Y así es como en muchos sistemas de gestión encontramos el famoso pensamiento basado en riesgo, que básicamente aprovecha esta lógica de analizar el qué pasa si sí o qué pasa si no para la toma de decisiones. Y de hecho esto no es nada nuevo, ¿ok? Es algo que todos los seres humanos y muchos seres vivos hacen cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a, ¿qué les digo? A salir a la calle, lo primero que vemos es, oye, ¿hay sol? ¿No hay sol? ¿No? Para saber si salgo con ropa ligera o de repente está lloviendo o cae nieve, entonces ya no puedo salir con mi ropa de baño, tengo que, como si fuera la piscina, la playa, ¿no? Tengo que salir con ropa abrigada. ¿Ok? Entonces estoy tomando decisiones, ¿no? Sobre, digamos, a información que tengo para alcanzar un objetivo, que mi objetivo es ir a un determinado lugar. De repente me voy al cine, de repente me voy a la universidad, de repente me voy al trabajo, pero si no tomo esa decisión, probablemente tenga alguna consecuencia. ¿Ok? En este caso afectaría mi salud el hecho de poder ir. Entonces mi objetivo cambia de que vaya al trabajo a proteger mi salud. Sin embargo, si puedo afectar, cómo puedo verme afectado para no llegar a mi trabajo? Pues de repente no tengo movilidad o las movilidades están en huelga y entonces ya no puedo llegar, tengo que ver otras alternativas. Por eso no significa que no tome la decisión, sino que tome la decisión adecuada. Si yo tengo que ir de un lugar a otro y está lejos, puedo ir caminando, puedo ir en mi propio auto, puedo ir en transporte público, puedo ir dependiendo, en un avión, en un barco, etcétera, ¿no? ¿Qué me va a ayudar a tomar esa decisión? Pues la información, ¿ok? Mientras información más clara y precisa para cada toma de decisiones, eso de ahí me va a ayudar a tomar mejor la decisión. ¿Y por qué me ayuda a tomar la decisión? Porque me elimina la incertidumbre. La incertidumbre es esta falta de información, esta falta de datos, ¿ok? Esta falta de datos que precisamente produce la posibilidad de que algo ocurra y que me impida alcanzar mi objetivo. ¿Ok? En ese orden de ideas, el pensamiento basado en riesgo nos ayuda a tomar las decisiones de una manera más adecuada. ¿Ok? Y esto lo vemos incluso eh, en situaciones que no necesariamente son eh, de la vida cotidiana del ser humano. Podemos ver, por ejemplo, en algunos lugares que hay personas que echan migajas, ¿no? En plazas y bajan palomitas a comer. ¿Ok? Las palomitas también están evaluando el riesgo. Dicen, si me acerco, ¿no? Pueden capturarme, pueden hacerme algún daño, pero ahí hay comida, ¿no? Entonces toman una decisión también. Entonces, eso no es nada nuevo, es algo que siempre ha habido, solo que lo estamos contextualizando, le estamos dando forma, y precisamente eso es lo que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Ahora, cuando hablamos de pensamiento basado en riesgo, tenemos dos formas de abordar las cosas que puedan pasar, ¿no? Primero, si no hacemos nada, vamos a estar en un escenario en el cual vamos a tomar las decisiones basados en lo que pasa y ahí vamos a estar reaccionando. ¿Ok? Por ejemplo, en un incendio, ya sucedió el incendio, ¿no? Hay que apagar el incendio. ¿Ok? Tuvimos problemas, hay que controlar lo que está sucediendo, pero entonces ahí ya estamos en un escenario digamos, reacción ante un evento. O sea, eso de ahí ya no es gestionar necesariamente los riesgos en ese momento. Los riesgos, la gestión del riesgo es anticiparse, y ese es el otro punto, ¿no? El anticiparse es visibilidad, entender cuáles son los riesgos que puedan, digamos, tener mayor consecuencia y anticiparnos y tomar decisiones, prepararnos, ¿ok? Mantenerlos en niveles que sean aceptables. Si yo sé que va a empezar el invierno, lo que voy a hacer es voy a empezar a comprar antes de que venga la parte más cruda del invierno, ropa abrigada, por ejemplo.
¿ok? Si sé que voy a ir a un lugar donde no voy a poder salir a almorzar, de repente llevo mi comida, ¿no? Llevo mi lonchera, una galleta, un refresco, algo, porque sé que no voy a poder comer, salir a comer. Entonces, esos son controles de riesgo, ¿ok? Y eso garantiza la supervivencia de la organización o el hecho de que la organización pueda superponerse a eventos o a, digamos, escenarios digamos, que puedan afectar el logro de nuestros objetivos. Y eso tiene que ver también con la resiliencia. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones, pero podemos agrupar las decisiones en dos tipos. Las de, que nos van a llevar a reaccionar ante algo que suceda y las que nos van a llevar a anticipar el potencial daño que puedan ocasionar. Segundo, ok. Dicho eso, eh, el SGCI como sistema de gestión nos ayuda no necesariamente a reaccionar, que sí lo hace, principalmente nos ayuda a anticipar, ¿ok? Para que al momento que tengamos que reaccionar, no tengamos que reaccionar ante un escenario desconocido, ¿no? Y no sepamos qué hacer. Nos ayuda a planificar, a identificar los riesgos, a controlar los riesgos, precisamente para que si en el eventual caso de que uno de estos riesgos llega a materializarse, saber exactamente qué hacer, cómo responder, de modo que las pérdidas o las consecuencias se mantengan en niveles que sean, digamos, manejables para la organización. Y eso de ahí es lo que aporta un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? Podemos hablar de un ciclo para el pensamiento basado en riesgo en el cual tenemos primero cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? El componente clave para el riesgo, ¿no? ¿Cuál es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué podría afectar el logro de los objetivos? ¿No? Con eso de ahí vamos identificando cuáles son los riesgos, que sería qué eventos podrían ocurrir y generar algún tipo de impacto, que sea alto, bajo, medio o, digamos, crítico, catastrófico o insignificante. ¿Ok? Tenemos también que evaluar cuál es la probabilidad de que, digamos, suceda eso, cuál es la probabilidad, el impacto de que esto pase, ¿ok? Si esto pasa, qué tan común puede ser y qué tan malo va a ser. Dependiendo de la combinación de esos dos componentes, vamos a determinar si nuestro riesgo es mayor unos riesgos que otros, ¿no? Es lo que llamamos evaluación del riesgo, eso lo trasladamos a una matriz de riesgos y a un mapa de riesgos. ¿Ok? En el cual vamos a identificar los riesgos, digamos, que están a un mayor nivel y esos son, por ejemplo, los primeros que tenemos que abordar. Eso nos va a llevar a tomar decisiones, que es qué opción es la más adecuada. Aquí es donde vamos a hablar de controles, por ejemplo. ¿Ok? Pero no de controles, digamos, tomados, sino controles que van a sostener la opción de tratamiento del riesgo elegible. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a aceptarlo? ¿No voy a aceptarlo? ¿Voy a, voy a controlarlo? Voy a compartirlo y luego pasa a implementar las opciones para precisamente esa decisión. ¿Ok? Y en ese orden de ideas no sirve tampoco el hecho de solo tener controles, sino de ver si el control es adecuado o no. Ahí tenemos que estar monitoreando los controles para ver si lo que estamos haciendo corresponde o tiene los resultados que hemos esperado. ¿Por qué? Porque nada es gratis. ¿Ok? Hemos hecho una inversión y necesitamos ver si la inversión está funcionando o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos actuando sobre algo que no ha sucedido y pero que podría suceder. Por eso es que tenemos también que decidir cuáles son los riesgos que vamos a tratar, cuáles son los riesgos que vamos a controlar. ¿Ok? No sirve de mucho hacer seguimiento a todos los riesgos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no todos los riesgos tienen el mismo nivel.
lo que nos conviene es empezar a hacer el seguimiento a los riesgos críticos, ¿ok? Y dependiendo si ya tenemos los recursos, ¿no? Y la disponibilidad, ir, digamos, monitoreando más y más riesgos, ¿ok? Pero lo que necesitamos primero es lo que pueda ocasionarnos la mayor consecuencia, ¿ok? Ahora, nada es perfecto y eso es algo que tenemos que dejar muy claro en la gestión del riesgo y también el pensamiento basado en el riesgo. Podemos equivocarnos, podemos seleccionar mal un control, podemos seleccionar el control adecuado, pero implementarlo de una manera equivocada. Podemos tener el control seleccionado correctamente, implementado correctamente, pero operado de manera equivocada, ¿ok? Pueden haber varios factores que van a afectar la eficacia de una medida de remediación o mitigación del riesgo, ¿ok? Ahí es donde tenemos que identificarlo, para eso nos sirve el seguimiento. Oye, esto está saliendo como habíamos pensado. La pregunta es ¿por qué? Ah, mira, faltó esto, faltó lo otro, sobró esto, estamos haciendo esto mal. La corrección es la mejora, ¿ok? Y eso es, digamos, parte de un aprendizaje que no vamos a tener hasta que empecemos este ciclo, ¿ok? Muchas veces he visto que hay organizaciones que se demoran meses y meses y meses que están haciendo análisis de riesgo y nunca empiezan a implementar controles y nunca empiezan a hacer nada, ¿ok? Se quedan en matrices, se quedan en mapas de calor, se quedan en propuestas y nunca hacen nada. Bajo esa lógica, todo el trabajo ha quedado en el aire. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo no es hacer papeles o planificar solamente. La gestión del riesgo es afectar directamente al riesgo y los riesgos se afectan con las decisiones y los controles. Si no tenemos decisiones y controles, por más que no sean las idóneas, las exactas, ya no sirve para saber que, oye, esa decisión no nos funcionó, cambiémoslo, ¿ok? O ese control no está funcionando bien, cambiémoslo. Pero habrán otros controles que sí están funcionando bien y ya tenemos una afectación al riesgo, es decir, ya tenemos una disminución de un conjunto de riesgos. Eso es gestión del riesgo, ¿ok? Y lo importante es que empecemos a gestionar los riesgos lo antes posible, porque los riesgos no van a esperar, van a decir, ah, caramba, mira, tú todavía, ¿ya acabaste tu matriz de riesgos? Todavía, ah, ya, entonces yo todavía me espero para materializarme, ¿ok? Cuando termines, me avisas para materializar. No, el riesgo está allí, ¿ok? Y puede materializarse, dependiendo del riesgo, dependiendo de su probabilidad de ocurrencia, inmediatamente o en unos minutos o en un año, ¿ok? Para eso lo analizamos, para eso lo evaluamos. Y por eso es que tenemos que ver cómo nos preparamos para este tipo de riesgos. Ahora también puede haber un riesgo que pueda materializarse muy pronto, pero que de repente no tiene una consecuencia significativa, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve la gestión de riesgo, para tomar esas decisiones sobre el riesgo, ¿ok? Y eso nos va a dar un feedback para volver a, digamos, repensar no nuestros objetivos, sino cómo esto afecta el objetivo. Y eso si incrementó o redujo la incertidumbre. ¿Ok? En la medida que reduzcamos la incertidumbre, vamos a, digamos, reducir los riesgos o como vamos a entenderlo, vamos a mantener los riesgos en niveles aceptables. ¿Ok? Y eso es lo que hace este ciclo o este flujo. ¿Ok? Y es lo que hace también el modelo de proceso de gestión del riesgo que está en ISO 31000. ¿Ok? Que es un ciclo de mejora continua, pero tenemos que empezar. Yo diría que después de la quinta iteración ya tenemos un modelo maduro que sabemos que funciona, que hemos identificado digamos, problemas para su despliegue y ya tenemos, digamos, un conjunto de riesgos críticos ya cubiertos, ¿ok? Por lo tanto, la organización empieza a tener mayor confianza, mayor resiliencia, ¿ok? Pero si no empezamos, o de hecho, no modificamos el riesgo lo antes posible, sobre todo los más importantes, pues esto no nos sirve de mucho, ¿ok? Hablar de riesgo, apetito por el riesgo y criterios para decidir es ambiguo, pero a su vez son aspectos necesarios. Ya definimos riesgo, el apetito por el riesgo es una decisión organizacional de qué tanto riesgo voy a asumir, qué tanto riesgo puedo soportar.
Hay organizaciones que tienen un apetito por el riesgo mayor, por ejemplo, las que están en las áreas de innovación. Saben que probablemente van a hacer 20 pruebas y solo una les va a salir positiva, dicen. Eso es un desperdicio de plata, eso es, no, pero yo puedo asumir ese riesgo porque esa que sí me va a funcionar podría ser, digamos, mi próxima estrategia que me va a dar mucho dinero. Entonces deciden apostar por eso, deciden, y, digamos, em, buscar una oportunidad. Entonces tienen un mayor apetito por el riesgo, aceptan más riesgo, sabiendo que pueden perder, ¿ok? Eh, Mientras que una organización que tiene menor apetito por el riesgo es más parametrizada, como por ejemplo un ente regulado, ¿no? Una organización que tiene que cumplir con las regulaciones de su sector, ¿ok? Entonces no puede darse el lujo de aceptar digamos, un riesgo desproporcionado, ¿ok? No porque no pueda, sino porque podría estar infringiendo las regulaciones que tiene que cumplir. Y si no cumple las regulaciones, pues lo van a sacar del sector. Entonces, el apetito por el riesgo es una decisión organizacional, pero debe tomarse con conocimiento de qué pasa si sí y qué pasa si. Y los criterios para decidir varían, ¿ok? Aquí pongo un ejemplo. Dos organizaciones pueden enfrentar exactamente el mismo riesgo. Un incendio, por ejemplo, un terremoto, el robo, ¿no? De sus instalaciones, etcétera. Una decide aceptarlo y otra decide mitigarlo, es decir, tomar acciones, poner medidas, poner controles. La pregunta sería, ¿por qué tienen, digamos, distintas decisiones? ¿Por qué una lo acepta y por qué otra lo puede sí mitigar? ¿Ok? Y la respuesta no existe de forma única, sino que obedece a ciertas características o factores. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto de cada una de esas organizaciones? De repente una está con problemas financieros y la otra está sin problemas financieros. ¿Cuál es la estrategia? De repente unos tienen una estrategia en la cual, por ejemplo, ese riesgo va a ser temporal porque se van a mover a otra parte, mientras que la otra no tiene a dónde ir si va a tener que vivir con ese riesgo. ¿Ok? Si tienen o no los recursos para hacerlo, ¿no? Y por supuesto, el apetito por el riesgo definido por la alta dirección, que es hasta dónde puedo yo llegar. ¿Ok? La gestión de riesgo nos ayuda a responder preguntas de la alta dirección. Por ejemplo, ¿qué puede salir mal? ¿No? Esta es la consecuencia, que son los riesgos identificados. ¿Qué puede salir mal? Esos son el SGCI nos puede ayudar a responder reidentificando los riesgos. ¿Qué impacto tendría? Pues eso nos va a ayudar, la evaluación del riesgo, nos va a ayudar a determinar cuál es el impacto que va a tener. ¿Qué tan probable es el análisis del riesgo? Nos va a ayudar también a determinar cuál es, digamos, la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia. La pregunta sería, ¿vale la pena invertir? Pues hagamos un plan de tratamiento del riesgo y veamos cuánto nos va a costar y cuáles son los niveles de riesgo que vamos a llegar. ¿Ok? Por lo tanto, si lo que voy a hacer es evitar, por ejemplo, voy a gastar $50.000 y voy a evitar una pérdida de 5 millones, pues obviamente esa es una inversión que claramente vale la pena. Lo que sí no funciona, por ejemplo, es qué pasa si yo tengo que invertir $50.000 para proteger algo cuya pérdida me va a significar, ¿qué les digo? $40.000, ¿no? Entonces, oye, o sea, invierto más de lo que voy a perder, eso no es una inversión, ¿ok? O voy a invertir $50.000 para proteger $50.000, eso no es una inversión, eso no es razonable, ¿ok? Por lo tanto, no debemos pensar que la gestión del riesgo es algo que tenemos que hacer, digamos, forzosamente para todo, sino que va a obedecer a diversas circunstancias y diversos parámetros. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué aceptaremos? Nos va a decir el apetito por el riesgo. ¿Hasta dónde aceptamos el riesgo? Y por supuesto, ¿cómo sabemos si esto funcionó? Pues básicamente ahí entran los componentes de monitoreo y revisión del modelo de proceso de la gestión del riesgo. ¿Ok? Todas estas preguntas pueden responderse mediante el despliegue, implementación y operación y funcionamiento de un sistema de gestión de ciberinformación. Muchas organizaciones se quedan solo en establecimiento, es decir, tienen papeles, políticas, pero, metodologías de riesgo, pero nunca han, digamos, realizado el despliegue completo. Por lo tanto, tienen parte de esto y no logran obtener, digamos, los resultados. Y luego se están quejando de que no funciona, que la organización no apoya, que esto, que lo otro. Cuando lo que tienen que hacer es
efectivamente dar información o ayudar a la toma de decisiones y poder ayudar a que cualquier amenaza o cualquier aspecto negativo para la organización pueda ser controlado antes de que se materialice. Y eso de ahí significa ahorro de costos, mejoras en la producción, lo que es evitar mermas y pérdidas, tener, digamos, mejor posicionamiento, mayor confianza de los asociados de negocio, de los clientes, etcétera, ¿no? Y todo eso puede cuantificarse financieramente también. Algunos ejemplos de decisiones comunes. Habíamos hablado de que hay una serie de tendencias, ¿no? Aquí hemos puesto cuatro: inteligencia artificial, outsourcing, infraestructura en la nube y un incidente ransom, ¿no? En inteligencia artificial, la pregunta usualmente es, oye, ¿permitimos la IA generativa? ¿Nos va a servir? ¿Qué tan bueno es, no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué beneficio es? ¿Y cuál es la decisión que voy a tomar? En infraestructura de la nube es, oye, eh, este es un esquema que no es digamos, una tercerización, un outsourcing normal. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que entender qué parte del riesgo asumimos nosotros y cuál es la parte que asume la nube, el proveedor de servicios nube. Y esto lo aborda la norma 20 ISO 27017 en uno de sus controles adicionales y que todas las nubes, digamos, públicas grandes adoptan, que es el famoso modelo de responsabilidad compartida, que parte, ¿no?, del riesgo, que parte es responsabilidad del cliente de servicios en la nube y cuál es la parte del proveedor de servicios en la nube. ¿Ok? Hablando de outsourcing, la pregunta sería, ¿no podemos depender totalmente de un tercero para hacer algo? ¿Ok? O nos puede fallar. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué pasaría si? ¿Ok? Por lo tanto, ese es otro tipo de decisiones. Y finalmente, cuando hablamos de ransomware, podemos afectar el core del negocio, podemos afectar, digamos, a la organización por sanciones importantes. Ahí la pregunta sería, ¿por qué las copias de respaldo son una decisión de negocio? ¿Ok? Los respaldos de la información no son solo aspectos técnicos. El aspecto técnico es la operación, cómo se hace. Pero la decisión de tener copias de respaldo o incluso instalaciones de respaldo, ¿ok? Obedecen a una necesidad organizacional. ¿Ok? Y un incidente ransomware puede afectar nuestra infraestructura tecnológica de forma muy seria y hacernos perder información clave que podría, digamos, tener una consecuencia significativa para la organización. Por lo tanto, ya no estamos hablando solo de un backup, estamos hablando de la supervivencia o de la continuidad operativa de nuestra organización. Y eso de ahí puede tener, digamos, un impacto eh, demasiado significativo para la organización. ¿Ok? Entonces, decisiones lo vamos a estar tomando y la gestión del riesgo o el riesgo va a estar ayudándonos a tomar estas decisiones. ¿Ok? Para ir cerrando ya las ideas, hablemos de priorizar antes que controlar. ¿Ok? Si bien es cierto, la gestión del riesgo termina o aterriza en controles, ya mencioné que no necesitamos controlar todo, ¿ok? Tenemos que tomar decisiones también sobre hasta dónde vamos a controlar, lo que sea viable para nuestra organización y lo que pueda significar el equilibrio adecuado en nuestra organización, ¿ok? Identificar muchos riesgos o tener muchos riesgos básicamente no hace mejora la gestión del riesgo, sino que digamos, nos llevan a una confusión y nos quitan el foco de lo que realmente debemos proteger, los riesgos críticos, los riesgos fundamentales, los riesgos core, ¿ok? Los que afectan directamente al objetivo del negocio. Entonces hay que ver que si tenemos muchos riesgos y tenemos pocos recursos, ¿ok? Por lo tanto, muchos riesgos significa más recursos, pocos recursos significa, oye, no vamos a poder cubrir todos los riesgos, ¿ok? Ahí es donde surge una necesidad. Si yo tengo recursos limitados que me van a alcanzar para 10 de los 100 riesgos que he identificado, la pregunta es, ¿cuáles serían esos 10 riesgos ganadores de presupuesto, por ejemplo? ¿Ok? Ahí es donde entra la necesidad de priorizar. ¿Ok? Y ahí tenemos que ver las características, por eso evaluamos el riesgo, ¿no? Determinar cuáles son los riesgos más probables, pero que tengan el mayor impacto.
¿ok? Y aquí también vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay un conjunto de riesgos que tienen baja probabilidad de ocurrencia, pero un impacto catastrófico, pero eso ya no lo vamos a ver en seguridad de la información, esos se escalan a continuidad del negocio, ¿ok? En seguridad de la información vamos a ver aspectos un poco más cotidianos, ¿ok? Y priorizando, luego tomamos la decisión, ¿no? Básicamente, cuáles son los riesgos, entender estos riesgos y saber cómo abordarlos para mantenerlos en niveles aceptables. ¿Ok? Una vez que tomamos la decisión, les damos tratamiento. ¿Ok? Ahí es donde implementamos las acciones para, digamos, determinar qué vamos a hacer. Lo vamos a aceptar, transferir, qué controles le vamos a poner para mitigar o controlar los riesgos, etcétera. Y el control de los riesgos obedece a modificar el riesgo en cualquiera de sus dos, digamos, puntos clave, ¿no? O reduzco la probabilidad de ocurrencia, lo hago menos probable, ¿no? O reduzco la consecuencia, es decir, lo hago menos grave si sucede, ¿ok? Y los controles pueden ayudarse entre sí también, ¿ok? En ese orden de ideas, yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Para hacerlo, tengo que conocer el riesgo al que me estoy enfrentando, cuál es, digamos, la fuente del riesgo, la incertidumbre y básicamente las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Y por supuesto, todo esto tiene que llegar a aportar valor para el negocio, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque tenemos que proteger los objetivos del negocio. Digamos, una de las problemas más comunes es la falta de presupuesto y eso es porque llevamos o elevamos necesidades de presupuesto sobre riesgos que no se entienden cómo afectan a los objetivos del negocio. Entonces, si yo tengo presupuesto limitado y tengo que evaluar a quién le voy a dar presupuesto, ¿no? A seguridad de información que me está diciendo cosas que no entiendo o por ejemplo a marketing que me está diciendo que si no aprovechamos una campaña, podemos perder clientes o podemos perder la oportunidad de tener nuevos clientes de forma masiva y eso impactaría económicamente, digamos, en nuestra organización. La lógica me va a decir, oye, vamos por lo que me va a dar más rédito, ¿no? Que es marketing, ¿no? ¿Y por qué no hago caso a hacer la información? No es porque no sea importante, sino porque no lo estoy entendiendo. ¿Ok? Por lo tanto, alinear la segunda información con el valor que aporta al negocio es fundamental para la gestión de la segunda información. Las operaciones es otra cosa, ¿ok? Pero la gestión sí tiene que ver con aportar valor al negocio siempre, ¿ok? Para ir terminando, porque estamos más o menos en tiempo, normas de referencia que nos pueden ayudar en esto. Empezamos por la norma ISO 31000, que son los lineamientos para gestión de riesgos de la norma base. ¿Ok? Que nos va a ayudar a entender los conceptos, el modelo de framework, el modelo de proceso, ¿no? Y los principios para la gestión del riesgo. Esto es genérico. ¿Ok? Para los componentes de Risk Assessment, ¿no? Para identificación, análisis y valoración de los riesgos, vamos a tener herramientas, ¿no? Como una tormenta de ideas, diagrama de Ishikawa, etcétera, ¿ok? Un conjunto de esas técnicas están incluidas en la norma ISO 31, perdón, en la norma IS 31010, ¿ok? Y la aplicación específica en seguridad de la información lo vamos a encontrar en la norma 27005, pero la norma 27005 hace una precisión, ¿no? Que solo aborda los riesgos que ven la variabilidad negativa del efecto de la incertidumbre, es decir, solo los riesgos negativos, ¿no? Los que puedan afectar, digamos, a la organización producido por la pérdida o afectación de la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información, ¿no? 27005 se centra en eso, ¿ok? Y básicamente estas tres son normas importantes que puedan ser utilizadas y puedan ser útiles, ¿ok? Em, Aquí en los recursos gratuitos para esta sesión estamos poniendo un pequeño, digamos, instructivo o formato, ¿no? Que nos ayude a entender la toma de decisiones basadas en riesgo, pero de alto nivel, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a ir llenándolo para ir entendiendo cómo va esto. Primero tenemos el objetivo estratégico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que a mí me interesa, ¿no? Que queremos proteger en el negocio?
Aquí tenemos vinculado a ese objetivo cuál es la información y los procesos críticos de ese objetivo. ¿Cuáles son los riesgos, ¿no?, que podría impedir o afectar el logro de ese objetivo? ¿Y cuál es la consecuencia para el negocio? ¿Cuál es el impacto que tendría en la organización si estos riesgos se van materializando? ¿Ok? El impacto, vamos a determinarlo, ¿ok? ¿Qué tan grave va a ser? Alto, medio, bajo, ¿no? ¿Y qué tan probable va a ser que este riesgo se materialice para afectar de esta forma al negocio? Una probabilidad alta, media, baja, ¿ok? El nivel de riesgo lo vamos a determinar por la multiplicación del nivel de impacto por la probabilidad, ¿ok? Y la decisión, la que va a decir, ¿qué hacemos? ¿Tratamos, aceptamos, transferimos, evitamos el riesgo? ¿Ok? Y por supuesto, para completar desde el enfoque de gestión, oye, ¿quién es responsable por haber llenado esto? ¿No? ¿Quién es el que sostuvo que esto era así? ¿No? Y cuál va a ser el indicador de seguimiento. ¿Cómo sé que esto está, digamos, controlándose para que afecte el impacto y la probabilidad y el riesgo no llegue a materializar las consecuencias para el negocio? ¿Ok? Y finalmente la fecha de revisión, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se revisó este formatito? ¿Ok? ¿Por qué? Porque los riesgos están en constante cambio. No existen los riesgos estáticos para siempre. ¿Ok? El contexto puede variar, los riesgos pueden variar, el apetito por el riesgo puede variar y los riesgos que puedan ser, digamos, en un momento permanentes, de un momento a otro pueden dejar incluso de ser riesgos. ¿Ok? Y eso de ahí es algo que puede suceder en cualquier momento. No producto de la propia gestión del riesgo, sino de elementos externos. ¿Ok? Entonces, este es un formatito que lo vamos a poner a disposición para los que quieran tenerlo. Y también el flujo, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando sobre este el tema del pensamiento basado en riesgo y digamos, el aporte de valor hacia la organización, empezando que la gestión del riesgo empezaría para esta lógica, ¿ok? En los objetivos estratégicos, la incertidumbre, la identificación de riesgos, el análisis de la evaluación, la priorización, la decisión, la implementación, el seguimiento y medición y la mejora continua. Esto es, digamos, un aspecto basado en lo que es el modelo de proceso de ISO 31000, pero con unas pequeñas, digamos, diferencias, ¿ok? Para sustentar el punto que estamos tratando de explicar en este segundo webinar. Este también lo vamos a poner a disposición, lo vamos a poner en las páginas de GTDI, en el grupo de GTDI también lo vamos a pasar, ¿ok? Y como siempre, continuemos la discusión, ¿no? Los que no están siguiéndonos, los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras páginas de GTDI, que tenemos como GTDI Consultoría. Tenemos una página especial también de seguridad de información y ciberseguridad. Y tenemos un grupo en LinkedIn de IPSI, sería la Iniciativa de Promoción de Seguridad de la Información. ¿Ok? También tenemos un grupo de WhatsApp donde pasamos información, pero más que nada información sobre nuestros cursos y actividades, ¿no? Los que quieran participar también pueden solicitar información y me parece que también están posteado el enlace para unirse al grupo de WhatsApp en la página y en el grupo. ¿Ok? Eh, por mi parte, les agradezco la participación, les agradezco el tiempo que se han tomado para acompañarnos el día de hoy. Bueno, ya no tenemos muchos, el enlace a las redes sociales. A ver, déjenme un momento, déjenme ver si puedo pasarlo. A ver dónde estamos. Aquí me voy a pasar el enlace a la página de LinkedIn. Un segundo para pasarlo por el chat. Ah, ahí lo voy a pasar por el chat, el enlace para que puedan eh, unirse a nuestra página de GTD. Y ahí también están los enlaces para otras cosas. Ponemos ahí publicaciones,
novedades sobre estándares internacionales de seguridad de información, etcétera. ¿Ok? Los que estén interesados pueden seguirnos. También está por ahí el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, donde usualmente para los miembros del grupo de WhatsApp, cuando vamos a dictar un nuevo curso, antes de publicarlo al grupo de WhatsApp, ¿no? Se les informa con un precio especial por aguantar el spam que ponemos en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y bueno, les agradezco mucho por su tiempo otra vez y recuerden, esta es una serie de cuatro, este es el segundo, ¿no? El siguiente jueves a la misma hora vamos a tener nuestro tercer web, ¿ok? Gratuito, por supuesto. ¿Ok? Muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Buenos días.